Bueno, buenas tardes y disculpad el retraso en comenzar. Es que Cristina venía con un avión, ha venido con el tiempo justo y estamos ahí terminando de ponerle el micrófono. Como saben, hace 2 años comenzamos con un laboratorio de ideas que se llama Temas de nuestro tiempo, y el año pasado estuvimos trabajando sobre el concepto de inteligencia. Durante 1 año y medio aproximadamente, 70 expertos analizaron sobre cuál era el papel de la inteligencia en los temas de nuestro tiempo. Terminado ese proyecto, nos planteamos, oye, ¿cómo seguimos con este proyecto? ¿Cómo seguimos con este laboratorio de ideas? Que no deja de ser un espacio, como siempre digo, en esta casa, de un espacio de conexión, de un espacio de encontrarnos y, sobre todo, de traer a grandes expertos y expertas que nos den una visión sobre los temas. Este año hemos comenzado un nuevo laboratorio, en este caso se llama Legado Sostenible, y nos lanzamos, como hicimos en la otra vez, una pregunta: ¿cómo podemos juntos, juniors y seniors, configurar el futuro, trabajar juntos por ese legado sostenible? Juan Zafra es el comisario de este proyecto. Bueno, el director del laboratorio soy yo, Juan es el comisario, y durante lo que hemos hecho es primero unas 3 sesiones que se hicieron el año pasado, en noviembre del año pasado, donde con aproximadamente unos 40 expertos, lo que estuvimos es analizando precisamente esto, ¿no? Desde un punto de vista de los juniors, un punto de vista, de hecho aquí hay algún junior que participó en aquella jornada, de los seniors y también de las organizaciones de la sociedad civil que, como nosotros, trabajamos en estos temas. A partir de ese documento, lo que hemos hecho, igual que hicimos, si recuerdan anteriormente, hemos empezado a trabajar cuáles son los 8 temas de nuestro tiempo. Empezamos esta semana con democracia, mañana tenemos vanguardias, y así 2 por cada mes vamos a ir hablando de cada uno de los temas de nuestro tiempo, y con la misma pregunta: ¿cómo podemos juntos fortalecer la democracia? En esta sesión, Juan, que además va a hacer de moderador, hemos traído a 2 personas que, sin duda alguna, y además también jugando con ese papel de junior y junior plus, junior plus o senior bajo, para verdaderamente generar ese diálogo, ¿no? Esto es lo que se trata, sin caer en el edaísmo, sino que fundamentalmente lo que se trata es de hablar desde la experiencia y el trabajo de distintas personas. Así que, sin nada más, comenzamos este laboratorio, esta siguiente edición del laboratorio, y con este diálogo que Juan va a ser el que va a moderar. Así que, Juan, todo tuyo. A los que estáis presentes, a quienes nos verán en vídeo, y por supuesto gracias a Cristina Monge y Ander Ansorena. Un gusto teneros, 2 juniors, pero con experiencia acumulada ya. Voy a hacer solo una breve reseña que quizá explica por qué están aquí. Cristina Monge, seguro que la conocéis por sus múltiples intervenciones televisivas, es presidenta de Más Democracia, pero es muchas más cosas. Y sobre todo está aquí porque leerían ustedes a primeros de año una entrevista en El País, donde además se anunciaba que es la ganadora del segundo premio Paidós, de ensayo, por Contra el Descontento, por una alianza para construir futuros deseables, que es precisamente lo que pretendemos hacer con este ciclo Legado Sostenible. O sea que nadie mejor, diría, que Cristina para iniciar esta segunda fase del ciclo, que son las charlas. Bueno, tanto mejor como Ander Ansorena, que es nada menos que consultor político revelación del año pasado, del año 2025, reconocido por los que, no me gusta utilizar estos tópicos, ¿no?, pero como los Oscar de la comunicación política, de la consultoría política, que son los Victory Awards que se conceden en Washington, ¿no? De manera que tenemos 2 perfiles absolutamente autorizados para contribuir con sus propuestas, que sois los protagonistas de todo esto, a esa reflexión sobre un legado sostenible. Y por supuesto ustedes, que ya saben que tenemos 8 ejes de reflexión. Este es solo el primero: reforzar la democracia. Mañana tenemos impulsar las vanguardias. Yo, si os parece, como habíamos acordado, voy leyendo algunas de las reflexiones que han salido en esos grupos que mencionaba Federico anteriormente, de senior, junior y miscelánea. Y a partir de ahí comentáis. Tenemos algunas preguntas, pero
pero yo creo que el propio apunte de lo que se dijo ya os da pie para que hagáis vuestras reflexiones. De manera que extraídas aquellas propuestas de aquella reunión en el eje reforzar la democracia, bueno, ya damos por hecho casi que es necesario reforzar la democracia. Esa sería la primera cuestión que os plantearía. Nosotros de esos grupos ya dimos por hecho que uno de los ejes para esa reflexión es la necesidad de reforzar la democracia. Pero si queréis ahondo un poco, hay un primer punto que es la policrisis, concepto que tú utilizas, Cristina, en el libro y en este último libro, en tu reflexión, y sobre todo se puso de manifiesto la idea de un pacto social en crisis, particularmente con un ascensor social averiado. ¿Cómo estamos? ¿Es necesario reforzar la democracia? ¿En qué consiste esa policrisis? ¿Qué nos pasa? Es necesario, es imprescindible y es urgente, Juan. Déjame dar las buenas tardes, pedir disculpas por el retraso, solamente imputable a mí y los transportes, y decirte, Buyolo, ¿dónde estás? Que es la primera vez que me dicen señor en mi vida, entonces esto va a quedar en los anales de la historia y será imputable a ti, ¿no? Pero bueno. ¿Es necesario reforzar la democracia? Preguntabas, Juan. Yo creo que es una pregunta un poco retórica, ¿no? Pero fíjense ustedes que muchos de los males que hoy decimos que tiene esta democracia, cuando hablamos de falta de transparencia, de falta de participación, cuando emergen problemas como la desigualdad social, como el de la vivienda, como tantos otros, en el fondo estamos diciendo o estamos haciéndonos eco de algo que llevamos más de una década escuchando en las calles, en las plazas, en todos los sitios de este país. Hace 15 años ya, del 15M. Fue en el año 2011. Y sorprende revisitar ahora mismo muchas de las consignas que entonces nos decían los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que ahí también había jóvenes y no tan jóvenes en las plazas, y recordar como, por ejemplo, uno de los elementos que hizo emerger esa movilización fue nada menos que la reivindicación de la vivienda. La plataforma de afectados por la hipoteca fue una de las piezas claves de esa movilización. El derecho a una vivienda digna emergió entonces como gran reivindicación. Las movilizaciones contra los desahucios se pusieron en primera línea. Ahora parece que nos asombramos cuando vemos que la vivienda está en el top de las preocupaciones de los españoles. Pues sí, hace década y media que nos lo gritaban desde las plazas. Un movimiento, además, que le dio una patada en el tablero a la política, ¿no? Sorprende también ver cómo un elemento fundamental en aquellos momentos, que fue la corrupción, la reacción contra la corrupción, ahora mismo vuelve también a llenar titulares de prensa y vuelve a preocuparnos mucho. No quiere decir que estemos hace década y media, ni muchísimo menos, ha cambiado muchísimas cosas, ¿no? Aquel momento, por ejemplo, cambió la política española. Saltó por los aires el sistema de partidos que había permanecido prácticamente invariable desde el 78 hasta el 2015, y desde el 2015 hasta ahora no hemos dado con otro sistema de partidos estable. Cada vez que hay unas elecciones generales, nace un partido nuevo, me refiero que obtiene representación un partido nuevo, y muere un partido, ¿no? En un ciclo de los nuevos partidos políticos rapidísimo, ¿no? En muy pocos años emergen fuerzas políticas con mucha fuerza y caen rápidamente. Todo eso son indicios que nos llevan a pensar que claro que hace falta reforzar la democracia. Hay más, pero creo que iremos repasándolos después, y que además nos dicen que vamos tarde, porque llevamos 15 años que todo esto tenemos constancia, tenemos evidencia empírica que las ciencias sociales han puesto encima de la mesa, que existe, tenemos la experiencia política y, sin embargo, no hemos dado con la forma de hacer frente a esos descontentos. ¿Lo dejo aquí de momento? Perfecto. Vale. Gracias. 2 minutos has intervenido. ¿Está bien? Vale. Acostumbrada a los debates en televisión, claro, esto es un lujo, vamos ¿no? sota caballo rey. Aner. Yo no es por el tema de la televisión, pero bueno, como soy navarro, pues voy sota caballo rey, voy a dar los titulares. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación y sobre todo gracias por reflexionar sobre este tema, ¿no? Y también recordar que mientras estamos aquí reflexionando y pensando sobre la democracia hay gente organizada y financiada justamente para debilitarla. Y eso yo creo que es importante. Que pongamos el foco también en que la democracia no se va eliminando o debilitando sola, sino que aparte de que puede tener un desgaste como le pasa a los gobiernos, que también hay gente
haciendo oposición a la democracia. Y creo que también tenemos que poner el foco en esto, ¿no? Que todas las reflexiones están muy bien, pero luego sí que falta una estrategia común, ese pacto social para poner de moda la democracia, podemos llamarlo así, ¿no? Para que veamos que la democracia realmente es útil, porque la gente joven a veces parece que lo vemos como que, bueno, nos han vendido que esto es útil, pero yo no sé si me convence del todo, ¿no? Y no solamente la gente joven, sino que todo esto poco a poco va llegando a la gente, ¿no? A ver, yo hago campañas electorales, con lo cual pensad que eso me coloca en un sitio donde tengo que conseguir objetivos y según el partido que me contrate, pues tenemos que conseguir movilizar, ¿no? Movilizar, que la gente participe y que la gente participe pero que me vote a mí. Y eso también muchas veces, cuando hablamos de rentabilidad electoral, hace que alguna línea roja nos la saltemos. Y esto también pasa que en los partidos políticos falta que veamos la democracia como una línea que no podemos sobrepasar. Y esto, os tengo que hacer un spoiler, no está pasando. No está pasando ni por mucho que repitan públicamente la palabra democracia, no pasa. Realmente lo que queremos es conseguir esos escaños, porque eso me va a hacer tener más representación y eso me va a hacer tener más dinero para poder financiarme. Es triste, pero así estamos. Algunos sí que replantea, se lo pone encima de la mesa, pero evidentemente tenemos ahí. Por eso, claro que hay que reforzar la democracia, pero los actores principales tienen interés en fortalecerla. Bueno, yo dejo esta pregunta también encima de la mesa. Muy bien, gracias. Es que, claro, en este tema se ponen encima de la mesa tantísimas cosas, con un nuevo marco social en el marco de la democracia, pero permitidme que me salte el guión antes de introducir otro punto, que habéis comentado ya muchos. Has mencionado el 15M y tu tesis doctoral era del 15M, sí, precisamente. Y en aquel momento, que tú has mencionado cómo se fragmentó el sistema de partidos, aparecieron nuevos partidos, nuevos movimientos también, y también se habló de la segunda transición. Y ahora ya aquello, ya no, incluso se apela a la segunda transición y parece que es un asunto tabú. En cambio, la nostalgia de otros tiempos, la nostalgia del fascismo, pues parece que no está tan mal visto, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa segunda transición, esa idea? Mira, me parece muy relevante y hilo con la pregunta que Aner dejaba en el aire. Aner, ¿no? Como queráis. Vale. Que Aner... Ya esa pelea... Creo que le hemos llamado ayer de todas maneras. Entonces, la pregunta que dejaba en el aire me parece fundamental, ¿no? Porque dice, no estoy tan seguro que todas las fuerzas principales del sistema quieran defender la democracia. Y tú dices, ¿qué pasó con aquello? Igual vamos a polemizar un poco. Vamos, más divertido. ¿Qué hemos venido? Yo cuando hablamos de las fuerzas principales del sistema creo que hay que diferenciar, claro, ¿no? Y que hay de todo. Y efectivamente hay quien no solamente no está interesado en defender la democracia, sino que está interesado en debilitarla. Y está trabajando en ello todos los días, ¿no? No hace falta poner ejemplos. Pero también creo que hay muchos que efectivamente están muy interesados en defender la democracia. Y a eso dedican horas de estudio y seminarios. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Esta casa es muy importante. A eso dedican informes, a eso dedican encuestas, a eso dedican muchas horas y muchos quebraderos de cabeza, pero no sabemos cómo hacerlo. Esa es mi principal sensación. No sabemos cómo hacerlo. Yo estoy segura que nos sentamos aquí a puerta cerrada. Los principales líderes empresariales, fíjate lo que voy a decir, por supuesto sindicales, también algún financiero, no todos, pero alguno. Los principales líderes de los partidos políticos democráticos, y por lo tanto ya estoy dejando algunos fuera, ¿vale? Los principales directores de los medios de comunicación de verdad que se atienen a un código deontológico de la comunicación y del periodismo. Los sentamos aquí todos juntos, ya veis que no estoy diciendo todos los actores, ¿no? Pero sí una parte muy importante, y estoy convencida que coincidimos en muchas de las partes del diagnóstico y coincidimos también en que no sabemos cómo dar respuesta a todos esos descontentos y malestares. Y digo descontentos y digo malestares. Los malestares tienen unas causas materiales profundas. La desigualdad, no llegó a final de mes, ¿no? En los movimientos verdes llegó un momento que encontramos la gran consigna, que era no puedes pedirle a nadie que piensa en el final del mundo si no llega a final de mes, ¿no? Pues efectivamente la desigualdad, el final de mes.
¿no? El problema de la vivienda, clarísimo. Entonces, esos son malestares concretos, ¿no? La desigualdad, los agravios. Ahora estamos viviendo, veo aquí caras muy señaladas de Aragón, tenemos un senador por Huesca ahí, estamos viviendo una campaña electoral en Aragón, donde una de las banderas que se está esgrimiendo por parte del candidato del Partido Popular es la del agravio, ¿no? Entonces, tenemos malestares concretos y luego tenemos descontentos, que son mucho más etéreos, que son mucho más difusos, ¿no? Te pones a pensarlo objetivamente y dices, hoy me ha llegado la alerta cuando venía para aquí en el taxi, la bolsa bate el récord, 18.000 puntos, ¿no? Un récord histórico de la bolsa española. Bah. Niveles de empleo que no habíamos tenido en la vida. Es verdad que la desigualdad está creciendo, es verdad que hay problemas concretos como el de la vivienda, ¿no? Pero tenemos una percepción de malestar mucho mayor que los indicadores reales, aunque tengamos indicadores reales de malestar. Entonces, el descontento, de alguna forma, lo que hace es proyectar todo eso de una forma más difusa. No acabamos de diagnosticarlo bien, no acabamos, a trazo grueso sí, ¿no? Pero no acabamos de ver bien todos los perfiles y somos todavía muy incapaces de dar una respuesta. Probablemente porque tenemos que asumir, primero, que hay que renunciar a la solución definitiva, porque esos son problemas complejos que se llaman en sociología. Son problemas que no tienen una única solución, no hay una única fórmula mágica. Además, las soluciones dependen de actores muy diferentes. Cada uno tiene que ejercer la parte que le toca y eso implica un contrato social en forma de alianza, por eso yo meto allí esa parte, ¿no? Y además que esas posibles respuestas tenemos que buscarlas en una conversación que todavía no hemos abierto. Entonces, hemos abierto ya conversaciones públicas que nos ayudan a diagnosticar y a saber cada vez mejor qué es lo que nos está pasando, ¿no? Estando aquí en la casa de Ortega, eso es importante, saber lo que nos pasa, pero todavía no hemos abierto la conversación de cómo podemos hacerle frente, ¿no? Quizá cuando se apelaba a esa segunda transición, se apelaba a una conversación de nuevo, ¿no? Pero tampoco supimos interpretarlo como tal, porque si no lo hubiéramos abierto ya. Pero yo creo que eso cuando digo supimos, hablo de un plural majestático, ¿eh? Los partidos que surgen del 15M son partidos que surgen con la intención de fortalecer y reforzar las democracias. Yo me lo creo, tanto Podemos como Ciudadanos, que también es hijo del 15M, no se olvide nunca, ¿eh? Y nacen con el auténtico propósito. De hecho, fíjate, y no me extiendo más, de aquel movimiento de indignación surgieron dos nuevos partidos, Podemos por la izquierda y Ciudadanos como fuerza a nivel nacional, digamos, ¿no? Por la derecha, con el argumento y con el objetivo de fortalecer la democracia. Esos estaban encauzando la indignación, el descontento, los malestares, la rabia, la indignación, ¿no? Ahora vemos que ante el fracaso de esos partidos siguen existiendo malestares, descontentos e indignación, pero los que lo están articulando y vehiculando no son los que quieren más democracia, sino los que quieren menos democracia. Entonces, si hubiéramos sabido abrir esa conversación, probablemente hoy no estaríamos así. Gracias. Ahora te has extendido un poco más. Perdón. Bueno, pero es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que... No. Sí, lo siento. Luego ya estaremos en desacuerdo en algo, o si no ya lo interpretaremos así, pero para mí es muy importante. En términos de rentabilidad, voy a recordarlo muchas veces, en términos de rentabilidad, quien está sacando el beneficio evidentemente es Vox y el PP, porque está al lado, algo también. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Y también nos lo podemos llevar a... Voy a también polemizar, también EH Bildu en Euskadi, en Navarra, que yo vengo de allí, ¿no? Al final estamos viendo cómo está cambiando el tablero político y de alguna manera eso nos hace, bueno, pues que la democracia también sea o haya sido en algún momento un término que haya movido y movilizado a las masas. Y yo creo que no ha sido solamente de manera estratégica, sino claramente por convicción, porque dar pasos adelante en la democracia ha sido clave también para esos momentos de descontento. Pero ahora está cambiando y ese cambio no lo están sabiendo identificar porque es que están en otra guerra. Porque los principales partidos, pueden ser Partido Socialista y el Partido Popular, están en un debate polarizador entre ellos, confrontación absoluta, en la que Vox, al principio os acordabais que se hablaba de línea roja, que al final nadie lo supo hacer, porque era como no les vamos a dar protagonismo, pero
es que en redes ya se daban ellos protagonismo solos, porque viralizaban tanto que todos los demás estaban jugando a la política tradicional y en digital no necesitaban que un periódico no les sacara o que una televisión no les sacara, porque ya la gente estaba conectando con ese mensaje, ¿no? Vemos cómo la emocionalidad moviliza, cómo ese enfado se utiliza, esas preocupaciones como la vivienda, etcétera, se utiliza para que desde esa emoción, ese enfado, se me acerque la gente, ¿no? Ya no es ilusión lo que se utiliza, como utilizaban los partidos tradicionales, en esas campañas tan movilizadoras del principio de la democracia, después de la transición, y ahora estamos viendo cómo son desde el enfado, desde la negatividad. Entonces, sí, alejan de alguna manera a la ciudadanía tradicional porque dicen todos están enfadados, menuda positividad, etcétera, pero la gente que está realmente enfadada dice, ay, yo siempre digo que es como el orgasmo emocional, ¿no? Ese piensa como yo, dice lo que yo estoy sintiendo. Y hay gente que se acerca a eso, no necesita más. No necesita leer más. Seguramente los que estemos y las que estemos aquí seamos muy cafeteros. Nos leemos todo, o casi todo, o por lo menos ponemos algo en duda. Pero hay gente votante que no lo va a replantear, no se lo va a replantear. Que a la mínima que le haga un orgasmo o un mini orgasmo emocional, se va a acercar a eso. Y no va a necesitar saber si es verdad, si es mentira, no va a necesitarlo, porque ya es suficiente. Con lo cual, hoy en día, la verdad está pasando a un segundo plano, porque es mi verdad. Esto es un concepto que a mí alguien me lo tendrá que explicar, pero funciona. Mi verdad funciona, atrae, es como magnetismo. Y el problema es que esto que parece un juego de quién lo rentabiliza o quién consigue más sillas o quién no, mientras tanto estamos con un pico rompiendo estructuras, rompiendo lo que ya funcionaba. Y es muy preocupante. Pero los cafeteros somos los que nos preocupamos. Y somos menos que la masa. No digo que no haya gente crítica que no sea cafetera, pero no le preocupa tanto como a nosotros. Con lo cual, la clave es hablar con gente que no sea cafetera, porque ahí conseguimos información brutal. Conseguimos que gente que no habla de política en el día a día, que no habla de estas cosas de democracia que nos gustan a nosotros para estar un lunes a las 6:30 de la tarde aquí, que estamos encantados y encantadas, bueno, pues esa gente te da de repente una visión que no habías pensado en ello. Por eso yo hago vídeos cortos en redes que llegan a la gente en general. Y me dicen, y los cafeteros me dicen, pero es que eso es más complicado. Y sí, nos sentamos cuando queráis y hablamos más. Pero con los titulares estamos llegando a gente y la gente genera su opinión y su decisión de voto cada vez más tarde en unas elecciones y cada vez con menos información. Interesante. Te has avanzado a uno de los puntos que es la desinformación, que luego ya volvemos. Al hilo de estas últimas reflexiones que habéis hecho, y ahora si queréis podemos cambiar el orden, no Tú mandas. tan como consideréis. Os voy a agrupar algunas de las cuestiones que se dijeron porque ya las habéis puesto encima de la mesa, también lo habéis analizado vosotros, ¿no? Se habló de precariedad vital y de cómo esa precariedad vital nos pone en modo supervivencia. Eso de percibir que todo va mal. Al mismo tiempo, en ese punto, se advirtió de que se pueden estar fabricando jóvenes antisistema, no por ideología, sino por una necesidad material. Y, bueno, me pongo en modo supervivencia y los grandes problemas a mí no van conmigo. El otro era la vivienda como un derecho habilitante y una expectativa de futuro, de emancipación de los mayores particularmente. Y al final, el tercer punto que quería agrupar es ese malestar democrático que habéis señalado también vosotros, ¿no? Y se señaló particularmente el riesgo de desafección si la democracia no es capaz de generar expectativas. Bueno, al hilo de estos 3 puntos que se mencionaron en los grupos, planteo una
una cuestión al hilo de lo que habéis comentado, me ha parecido entenderos, ¿no? Primero, la complejidad para solucionar tantos problemas al mismo tiempo y ninguno con una solución lineal. Pero yo introduzco otro, y es la mirada a corto plazo de los decisores de la política y los decisores de otros poderes, porque al final está muy vinculado a los procesos, a los plazos legislativos, que además cada vez son más cortos, siempre lo han sido, ¿no? Pero hablamos de 4 años y no es verdad. Son 2 y ya ni 2. Y en el mundo de otras instituciones, como puede ser la empresa, pues casi diría que es de año en año, ¿no? En función del bonus que tienen los altos decisores, ¿no? Así que Aner dice, ya te llamo de todo, Aner dice, hay que hablar con los no cafeteros, pero ¿de qué hablamos y cómo hablamos? ¿Cómo se generan expectativas y quién tiene que generar esas expectativas? Qué interesante. Yo creo que lo tenemos relativamente bien porque la política sigue interesando mucho. Vemos las cifras de audiencia de las tertulias de análisis político y están disparadas. Por eso hay sobresaturación de tertulia en todas las televisiones a todas las horas, porque va muy bien de audiencias. Muy bien, muy bien, muy bien. Vemos ventas o lecturas de libros que tienen que ver o de publicaciones que tienen que ver con esto y fenomenal. La gente que os dedicáis a comunicar en temas políticos en redes sociales con ese enfoque también triunfáis. ¿De qué manera? A tope, a tope. Entonces, la política sigue interesando. Y lo señalo porque esto es un cambio, un punto de inflexión que se dio justamente a raíz de la crisis del 2008, allá por el 2010, 2011. Porque antes no era así. Como aquí ya todos tenemos unos años, acordaos de los años 90 o de los años 2000, ¿no? ¿De qué nos quejábamos? De que la política no le interesaba a nadie. Era una cosa aburrida, de una alternancia prácticamente automática. Ahora le toca al PSOE y ahora le toca al PP, ¿no? Hablábamos de desafección en su acepción de pasotismo. En ciencia política, cuando hablamos de desafección, tiene 2 significados, ¿no? Uno que es desafección entendida como me desentiendo, no me interesa, paso, ¿no? Ya está. Y otro que es desafección como cabreo, como indignación, ¿no? Pues entonces, años 90, años, por supuesto, 2000, hasta el 2008, ¿no? La desafección era el pasotismo, no me interesa, no me interesa eso, ¿no? A mí me va bien, yo voy ganando dinero, tenemos un nivel de bienestar cada vez mejor en la sociedad, todo el mundo tenía su vivienda, incluso una segunda vivienda en la playa o en la montaña, veías que el ascensor social funcionaba, que tus hijos iban a poder estudiar, bueno, ya, ¿no? ¿A quién le interesaba la política? Es a partir de la crisis del 2008 cuando realmente empieza a interesar y empieza a preocupar porque se ve que hay problemas y que hay fallos, ¿no? La crisis del 2008 es un marcador, de alguna forma, de las cosas que no están funcionando en ese momento. Y a partir de ahí se disparan todos los índices de audiencia, de interés por la política. Ibas a recoger a tu hijo al colegio y los padres hablaban de política, ¿no? En el corrillo del cole. Ibas a comprar al mercado y las señoras, los señores comentaban no sé qué noticia que había salido. Y la desafección de ese momento torna en su segunda acepción, que tiene que ver con la indignación, el cabreo, la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto interesa. ¿Cómo hablamos? Eso es muy importante, pero eso yo creo que sabéis más vosotros dos que yo, ¿no? ¿Cómo hablamos a la gente? Desde los territorios que le interesan y le preocupan. Es decir, eso yo creo que, por ejemplo, en la gente que andamos más preocupada por temas ambientales, lo estamos empezando a aprender después de haber cometido muchos errores, ¿no? Más que hablar de que es importante rehabilitar una casa y hacerla más eficiente energéticamente, porque así se emite menos CO2, es importante entender que a la gente le preocupa la vivienda, que está en el top de las preocupaciones. Y entrar en la conversación de la vivienda. Y entrando en la conversación de la vivienda, efectivamente plantear qué formas de vivir más confortable, más barato y más sostenible, que es rehabilitando bien. Pero desde lo que a la gente le interesa, no desde lo que me interesa a mí. Y últimamente estamos viendo que mucha gente empieza a considerar que el discurso político o el debate político son las cosas de los políticos, no mis cosas. Claro. En una conversación de espiral, en la que yo reacciono a tu declaración, tú reaccionas a la mía, y entonces yo te contesto, tú me contestas, nosotros nos contestamos, ¿no? Y nos olvidamos del resto que está allí, que es la ciudadanía. Y existe esa conversación circular que yo creo que no da respuesta a nada y que además imposibilita e inhabilita que nosotros nos enteremos de qué está pasando allí en la ciudadanía. Eso es una cosa que a mí me preocupa mucho.
Criticamos mucho, yo la primera, el papel de algunos movimientos sociales o de los sindicatos como correas de transmisión en los años 70 o 80, ¿no? Esto ya suena muy viejuno, muy viejuno. Pero bueno, entonces los partidos políticos tenían agrupaciones, tenían células, cada uno lo que tuviera, ¿no? Relativamente vivas, estaban en las asociaciones de vecinos, en los centros de trabajo, y eso eran sensores que tenían en la sociedad que les iban mandando señales del estado de ánimo, que es más importante el estado de ánimo que el de opinión para entender una sociedad, en lo que tú decías antes, ¿no? Entonces, esos sensores estaban puestos por diferentes dispositivos sociales y te iban mandando señales. Esos sensores ya no están. Y eso tiene mucho que ver con la crisis de la forma partido. ¿Cómo meten el termómetro, ¿no? Como dice un buen amigo que está sentado en esta sala, ¿cómo meten el termómetro para saber el estado de ánimo de una comarca determinada o de un círculo empresarial determinado? Esas conexiones no están afinadas y en muchos casos han desaparecido. Entonces, eso lo imposibilita. Y la conversación acaba siendo una conversación pues entre sus cosas, ¿no? Y yo creo que ahí es muy difícil el poder entrar. Y a esto se une lo que tú decías antes, ¿no? Esa expresión de la precariedad vital. En el año, creo que fue 2015-2016, Borja Barraqué, que es un sociólogo, acuñó, creo que era su tesis doctoral también, acuñó un concepto que es el de precariado político. El precariado político es aquellas personas que se sienten cada vez más excluidos del sistema, por supuesto por renta, pero no solo por renta, y que se sienten tan excluidos del sistema que no cuentes con ellos para nada y mucho menos para ir a votar. ¿Por qué vemos cada vez que hay elecciones que los barrios ricos duplican la tasa de participación respecto a los barrios o las zonas pobres? Pues porque esos que se sienten excluidos del sistema, luego no les llames que vayan a votar. Y ahí hay problemas importantes de desequilibrio ideológico. Interesante, gracias. Venga, varias cosas. A ver, tú que estás en la cocina de la política, además. No sabes cómo huele a fritanga, ¿eh? Ahí dentro. Bien, a la gente no le gusta la política o no le interesa la política. Bueno, la gente está un poco cansada de los políticos, pero la política interesa. Estoy de acuerdo con eso. Estamos cansados porque es verdad, porque es la conversación que hablamos tú y yo, ¿no? Todo el rato ahí. Conexión con las marcas, ¿no? Con las marcas políticas. Ha cambiado totalmente la forma de hacer militancia. Ha cambiado total porque, bueno, esa parte de escucha también tú te sentías más útil. Ahora cada vez los partidos... voy a bajar, no hablo de nacional, voy a bajar un poco, que es al final donde los partidos necesitan hacer ese trabajo de militancia. En autonómicas, en municipales, necesitas grupos cohesionados, eso hay poco, necesitas gente muy motivada, gente que esté muy conectada, siempre hablamos de amor por la marca y cada vez tenemos más potentes las marcas personales y menos potentes las marcas como los partidos, ¿no? Entonces, claro, ahí trabajamos con que todo es mucho más presidencial. Todos como de alcalde, de presidente, parecemos Estados Unidos porque nos encanta copiar a eso y eso también va a ser un problema porque tenemos que tener nuestra propia forma de hacer campañas electorales o nuestra propia forma de gobernar, ¿no? Ahora es mi amado líder y eso genera problemas porque tampoco se generan debates ni muchas contradicciones, muchos debates, ¿no? Dentro de los partidos. Las marcas personales, ahora yo trabajo un montón esto y entonces siempre les digo que necesitan tener tres cosas, ¿no? RMS, les digo. R, reputación, es decir, que se pueda ver que tú puedes llegar a hacer algo, es decir, que no te vean como tontito, digo que bueno, este más o menos nos puede salvar el problema de la vivienda o lo que sea, o me va a asfaltar las calles. La M de motivación y de valores, es decir, este tío está motivado o esta tía está motivada, valores, bueno, pensamos más o menos parecido, y la S de simpatía, me cae bien. Porque si no me cae bien, no le voy a votar. No piensa como yo ya, pero es que este alcalde no es posible, porque me cae fatal, ¿no? Entonces, tener esas claves. Claro, nosotros como trabajamos todo esto, trabajamos con ellos, con ellas, para visibilizar esto, para comunicarlo, al final estamos en esa línea, y falta mucho ese político con personalidad, ¿no? Esa gente que realmente llega y que realmente te motiva, ¿no? Parecen productos, y cuando la gente ve productos, pues dice, no me lo termino de creer demasiado, ya que tenemos un problema y una crisis de confianza, ¿no? Luego hablábamos de mi interés, tu interés, el mensaje político tiene que estar en el centro.
Imaginamos dos círculos que se tocan, el mensaje sería el del centro. Si es solo hablo de tu interés, es populismo. ¿Funciona? Sí, pero luego cuando gobiernes cuenta la leyenda que no lo vas a poder hacer bien. Si hablas de tu interés, solamente del mío como político, tú no vas a conectar porque está hablando de su libro y ya está. A la gente no le gusta las otras personas que se van poniendo pines y que venden que hemos hecho. Ya, pero eso te interesa a ti venderlo, pero a mí no me interesa. Igual algo sí, ¿eh? Ahí es importante que hagamos una segmentación de públicos, que los cortemos en mini grupos, que antes se hacía mujeres mayores de 35. Fíjate si es grande el grupo, ¿no? Ahora yo ya estoy haciendo, la madre soltera es uno de los públicos que trabajo yo. Y luego no solamente la madre soltera, es la madre soltera desconectada, la madre soltera hater, la madre soltera fan o la madre soltera indecisa, ¿no? Entonces, cuando ya segmentas tanto, un día hablaremos de esto, que hemos creado además unas cartas de tarot con los personajes para trabajar con los políticos, porque si no, no se enteran. Empiezan y, sí, para toda la ciudadanía, y entonces ahí no conectas con nadie, ¿no? Estamos ya segmentando porque necesitamos llegar. Estamos en una guerra de la atención. Ellos quieren viralizar sus vídeos, ellos quieren llegar hasta la última persona. Entonces, claro, buscan mensajes genéricos con gran carga emocional que llegan a la gente, ¿no? Y realmente, yo siempre les digo, no es importante viralizar, sino es que generemos orgasmos emocionales en aquellas personas que realmente están viéndolo, ¿no? Pero esto es muy de venta. Yo no sé si ha sido buena idea traer a un consultor político aquí para hablar de esto, pero para que veáis el trabajo que estamos haciendo por detrás, ¿no? El trabajo es ya casi de marketing, casi vendemos iPhones, más que... o sea, al final la gente nos está comprando con el voto. Compro tu propuesta y yo tengo tantos productos que tengo que vender a tantos públicos diferentes. Con lo cual, eso está guay, pero cuando estás quilicolo, escash, que no llegas, pues al final a veces haces cosas que no deberías, ¿no? Con lo cual, hay desafección, sí, y vivimos en una cosa que se llama campaña permanente. Que esto los de comunicación política estamos orgullosísimos de decir, no, es que tenemos que hacer campaña permanente, que es vender todo el rato todo lo que estamos haciendo. Pero al final, aquí se genera un debate y una polarización, que es comunicación versus política. Cuando la comunicación es más importante que la política, nos vamos a la mierda. Lo más importante es la política. El político, la política, tiene que hacer política, tiene que gestionar o tiene que hacer oposición. Cuando estamos pensando antes en cómo lo vamos a vender que en el hecho en sí, es cuando vaciamos la política de contenido y de ideas. Y creo que nos está pasando bastante esto. Y eso es peligroso. Sí. Muy de acuerdo. ¿Puedo? Muy de acuerdo. ¿Puedo? Sí. Gracias. Muy de acuerdo, pero fíjate, es que creo que lo estás haciendo demasiado bien. Gracias. La gente que se dedica a la comunicación política en estos momentos son los grandes gurús. Hace poco vi un estudio que no me voy a acordar de las cifras, y no me las voy a inventar, pero lo que estaba diciendo básicamente es que analizando los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, los gabinetes de los grandes ministros, presidencia, de los principales cargos públicos de este país, lo que hacen 20 años, o los puestos que hace 20 años ocupaban abogados y economistas, ahora los ocupan community managers o gente de comunicación política. Sí. Y está fenomenal, porque la comunicación está en el ADN de la política. Si el político no comunica bien, no está haciendo bien su función. No es una cosa que ocurre luego, la comunicación, sino que está en el ADN. Pero hacen falta ideas. Sí. Y en una crisis de ideas, de sentido y de la propia democracia como la que estamos vendiendo, por muy bien que un candidato comunique, haga vídeos en TikTok, mande el mensaje de no sé qué, genere una imagen de cercanía, de frescura, de juventud, o lo contrario, de responsabilidad, de gestión, tal. Si no hay una propuesta política detrás, es que se cae, porque estamos en una crisis de sentido político. O sea, es que tenemos a un 25% de los jóvenes que nos dicen que la democracia no es un bien a defender, y a un 20% de la población general, por cierto. Hablamos de los jóvenes, pero el problema no es de jóvenes, ¿no? O sea, es que en estos momentos la ultraderecha es el primer partido, si no me equivoco, hasta los 54 años. Sí. Ojo, lo que estamos hablando. Estamos en una crisis de sentido político. Entonces, ¿hay que comunicar bien? Sí. Si no comunicas bien, dedícate a otra cosa. Pero, ¿qué es lo que tienes que comunicar? Y yo veo que, en general, ¿no? Y seguro que cuando generalizamos somos injustos,
pero candidatos, líderes políticos están dedicando más tiempo, más esfuerzo, más presupuesto, más asesores incluso, ¿no?, a comunicar Sí. que a debatir y a pensar cuál es la propuesta política que tienen que comunicar. Entonces, frente a ese vacío y al miedo al futuro, tú preguntabas antes, Juan, ¿no?, el futuro es un sitio apocalíptico al que nadie quiere llegar. Nos vamos a morir a chicharros por la crisis climática. La inteligencia artificial se va a meter en nuestras neuronas y nos va a manipular. Vas a ver lo que pensamos antes de que lo pensemos. Los desplazamientos de personas van a ser de un volumen tal que no vamos a saber ni dónde vivimos. Ese es el futuro, a grandes rasgos, que ven nuestros jóvenes. Ante una ausencia así de un futuro, o sea, un futuro tan apocalíptico, y si no hay otras propuestas que den sentido, hay una muy fácil que es ganadora seguro, que es vuelve atrás. Vuelve a un sitio que tú ya conocías, donde te vas a encontrar seguro. Yo esto lo cuento siempre así. Frente al chaval de 22 años, varón, que ve que está cambiando todo el mundo a su alrededor, que sabe que su papel como varón en el mundo no va a ser el mismo que era el de su padre, que sabe que el papel de las mujeres que le rodean no es el mismo que era el de su madre, que tiene que reinventarse, que está inseguro, que a veces se considera excluido por discursos excluyentes, que está muerto de miedo ante todo eso. Cuando llega alguien y le dice, chaval, no te preocupes, familia tradicional, vuelta al pasado. Ese chico ahí ya sabe que tiene todo seguro, sabe el rol que tiene que ocupar, el papel que va a tener las mujeres que tenga a su alrededor, no va a perder ningún tipo de poder y se siente reconfortado porque en ese sitio él ya ha estado, ya sabe cómo es. Ese es el problema que tenemos ahora mismo fundamental. Sí. Perdona, Juan, un titular. A ver, uy. El 76% de los españoles jóvenes se informan solo por redes sociales. Entonces, claro, si ese es su único canal, el político dice, tengo que estar ahí, porque a mí cada campaña electoral que me contratan es, tengo que llegar a los jóvenes. Pero no, ahora históricamente siempre ha sido, quiero llegar a los jóvenes porque como son los nuevos que votan, pues que me vayan a votar a mí, ¿no? Con lo cual, eso te hace que, además es echarme piedras a mi tejado, ¿eh? Es decir, primero la política y luego la comunicación. Y lo repito siempre, primero la política y luego la comunicación. Porque nosotros somos vendiendo muy buenos. Vendemos lo que tú me digas, con nuestras líneas rojas que yo me las pongo, ¿eh? Pero, sobre todo, es clave que nos centremos en eso. Y además, eso que identifica Cristina, que lo estamos viendo todos los días, Vox lo está rentabilizando muy bien. Porque dice, ¿qué es lo que te da miedo? Yo te voy a mandar un mensaje que te va a tranquilizar. Claro. Y la gente necesitamos tranquilidad, necesitamos verdades o necesitamos que alguien nos diga, no te preocupes, que en toda esta mierda vas a salir medio bien. Y va a ser gracias a mí. Vótame este próximo domingo. Y como la gente no lee, ¿os acordáis? ¿Ves cómo era importante traer a un consultor político? Además hay que decir que Aner es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Comunicación Política, de los profesionales de la comunicación política, desde enero, ¿no? Desde el mes pasado. Sí, ahora, todo nuevo, estamos de estreno. Pues a ver si te van a echar después de lo que estás diciendo. Pues oye, espero que no. Bueno, yo, fíjate, nos une, que yo pasé por allí, por la asociación, y yo soy muy crítico, sí. Yo antes decía Cristina, sí. ¿Os acordáis cuando se hablaba de Spin Doctor? Sí. Ahora se habla de Compol. No hay más que Compol. Que al final es un community Compol manager. Es comunicación política. Bueno, vamos a ver si levantamos un poco el ánimo. Pero voy a insistir en uno de los puntos que salieron era el de la necesidad de una participación democrática con impacto, deliberación, escucha y transparencia. Y precisamente en los grupos se sugirieron laboratorios de escucha con tiempo y calidad informativa, lejos de la lógica polarizante de las redes sociales. Ya lo habéis dicho. Probablemente es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Pero yo sí te preguntaría, Aner, al hilo de esto que habéis comentado últimamente, cuando te acercas a los políticos, a las instituciones, ¿qué sensores se utilizan? Lo que se recopila en redes sociales, lo que dice el algoritmo, que no siempre coincide con las necesidades reales del día a día de la ciudadanía, o que incluso a veces coinciden, pero que se dibujan o se transmiten de otra manera, porque una cosa soy yo y otra es mi avatar.
Y tú quieres que levante el ánimo con esa pregunta. Mira, titular, están más perdidos que un pulpo en un garaje, sinceramente. O sea, y luego es muy endogámico en los partidos políticos, la cuadrillica son entre ellos. O sea, muchas veces es difícil que se relacionen con otra gente. A veces sí, ¿eh? Pero bueno, yo veo mucho que son todos como parecidicos. Tú vas a Euskadi, ¿no? Y ves a los del PNV que son todos iguales, visten como igual, vas con los de Bildu y lo mismo. Entonces, bueno, sí se relacionan, pero no demasiado. Entonces, claro, necesitamos más que eso, ¿no? Contratan un montón social listening, empresas que escuchan las redes sociales lo que se está comentando, te saca informes y te dice, se está hablando por aquí o por allí, están diciendo esto. Pero Hay que estar mucho en la calle, también. Hasta yo salto alto y guapo en las redes sociales. Hay que bajar el bar. Lo que pasa, hay que bajar al barro. O sea, yo voy muchas veces a municipios que me dicen, sí, no sabemos, es que la gente está como empanada. Y yo, ¿cómo que empanada? Y yo soy muy de barro, entonces me voy a echar un café a un bar, voy a la peluquería de ese pueblo, tal, pones un poco la oreja, preguntas, oye, aquí, ¿este pueblo qué tal? Yo es que soy de Lecumberri, que es otro pueblo. Y no sé, a mí este pueblo, la primera vez, y ves si la gente tiene sentimiento de pertenencia, si no, qué relación tienen con el ayuntamiento, si lo primero que te dicen es algo positivo o algo negativo. O sea, yo antes de estar con un cliente hago un poco de estudio y hablas con ellos y les dices, oye, ¿y esto del polideportivo qué? Y te dicen, ¿qué? ¿Cómo qué? O sea, lo sé yo y tú no. A veces este es un problema, ¿no? Y están como en su burbuja rara y eso es lo que dice Cristina, hay que bajar. Con lo cual, les falta a algunos escuchar. Otros son muy buenos, ¿eh? Otros saben todo. Todo, absolutamente. Esa gente que se patea las calles, o sea, que está con una, que está con la otra, oye, tu marido, ¿qué tal? Y esto también, no solo en municipios, también en autonómicas. Yo conozco presidentes autonómicos que van a no sé qué pueblo y se conocen todo de pe a pa, van y le llaman y, oye, feliz cumpleaños, no sé qué. O sea, quiero decir que eso es lo importante, ¿eh? Aunque parezca que no. La S de simpatía, que esta persona me caiga bien, que se le ocurre, que le vea que se preocupa por mí. Luego mínimamente tiene que hacerlo medio bien, ¿eh? Pero esa parte es clave. Ya, pero tenemos una sociedad que estamos muy solos, que tenemos mucha necesidad de socializar, con lo cual la mínima que un político que los vemos allá, de repente esté aquí enfrente y hable conmigo y se sepa mi nombre y se acuerde que me operaron no sé qué de la cadera, es importante, ¿eh? Porque luego esa persona va a ir a casa y mientras está comiendo dice, oye, el alcalde, qué majo, o el presidente, me lo he encontrado y eso es que parecen tonterías, pero son clave, Voy a romperos, que ya voy por el... Pues venga. Creo que vamos por el punto 8, pero tengo aquí uno que es importante, que se habló de la... Y además en el marco en este que estamos del legado sostenible, ¿no? El preservar para llevarlo hacia el futuro común. Se habló de la tensión intergeneracional, de evitar la necesidad de evitar conflictos intergeneracionales y, en cambio, repartir responsabilidades para la búsqueda conjunta de soluciones. Y, en concreto, se habló de pensar en clave intertodo, intergeneracional, intercultural, interclase, interpartidos. Pero eso ¿estamos lejos o cómo generamos esa cultura y esa interculturalidad intergeneracional? De dos maneras. Y también, otra pregunta más concreta, ¿existe esa lucha? ¿Creéis que existe una lucha intergeneracional? No. ¿Se utiliza cuando, Sí. por ejemplo, se mete en el debate la subida de las pensiones? Totalmente, totalmente. Vale, Y me parece todo- una de las cosas más peligrosas que hay en estos momentos en nuestras sociedades. Plantear, el simple hecho de plantear que un joven no puede comprarse una vivienda porque su abuelo está cobrando una pensión, o sea, es de un maniqueísmo, es de una mentira, es de una manipulación y es de un ruin, si se me permite, que me parece que es dinamita para las democracias. No, o sea, los problemas de la vivienda son de los jóvenes, sí, pero ahora díganme ustedes, una mujer de 50 años, profesora de instituto, 2.000 euros, con 2 hijos, se divorcia, ¿tiene acceso a una vivienda? ¿En condiciones? ¿A que no? El problema de la vivienda no es de los jóvenes, el problema de la vivienda es de la sociedad. Los jóvenes, en la medida en que tienen menos recursos, lo van a sufrir especialmente, sí. Pero no es un problema intergeneracional, es un problema de clases, es un problema de renta, es un problema del desastre que es la vivienda en este país y que lo lleva siendo mucho tiempo. ¿Y afecta igual a unos y a otros? No, pero afecta a todos, efectivamente. ¿Afecta a una persona
que ya no es joven de rentas bajas, muchísimo. ¿Afecta a un joven del barrio de Salamanca? No. Entonces, a ver, o sea, que me parece que estamos jugando con cosas que son muy peligrosas y que justamente este tema, el intergeneracional, se está utilizando de una manera maniquea como una bola en contra del otro. Y puede abrir una brecha muy grande en esta sociedad, que es lo último que nos faltaba, lo último. Por lo tanto, yo creo que hay que poner de manifiesto esas mentiras. Yo ahora aquí no tengo los datos y no voy a aburrir a nadie con los datos, pero igual que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, igual que alguna gente cita un informe de FEDEA, ¿no?, donde hablaba efectivamente del componente generacional para el tema de vivienda, ha salido 10 informes distintos, entre otros uno del Banco de España, donde se desmiente eso. Sin negar que los jóvenes tienen un problema acrecentado de vivienda, sí, obviamente, es obvio, pero no es un problema de mayores contra jóvenes, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es, o sea, primero creo que hay que desenmascarar esos debates y luego, de forma proactiva, propiciar espacios de encuentro que no existen, ¿no? Porque uno de los problemas de esta sociedad red y de esta sociedad de la información es que vivimos en burbujas cada vez más autorreferenciales, ¿no? Nos hablamos los que nos parecemos mucho, por no decir que somos casi idénticos. Y en ese nos parecemos mucho, pues claro, yo tengo poco que ver con una chica de 20 años, ¿no?, o con un señor de 80. Entonces, ahí el tema de la edad, efectivamente, también es uno de los ejes que rompen. Y en ese sentido sí que creo que tenemos que propiciar esos espacios de encuentro y de conversación intergeneracional. Ojalá salieran de forma espontánea. Y a lo mejor un día vuelven a salir de forma espontánea. En las verbenas de las fiestas de los pueblos eso sale de forma espontánea. Pero hay muy pocas verbenas de fiestas, ¿no? O ocurren una vez al año, no más, no en el día a día. Por lo tanto, habrá que provocar esos encuentros. Y sí, lo de las intersticialidades, que está la de moda, yo creo que es muy importante porque nos ayuda también a pensar la complejidad, ¿no?, la complejidad de los problemas. Fijaros, fíjense, yo antes decía, no es el tema de la vivienda, ¿no?, no es una cuestión generacional, es una cuestión de clases, es una cuestión económica, ¿no? Sí, sí. Entonces, una persona joven o una persona mayor de un barrio pobre también tiene problemas con la vivienda. Pero si resulta que esa persona mayor del barrio pobre además acaba de llegar de Marruecos, tiene más problemas con la vivienda. Si además resulta que es musulmán, tiene más problemas con la vivienda todavía. O sea, que es como que se le van poniendo capas de vulnerabilidad, efectivamente, una detrás de otra. Y también al mismo tiempo lo apuntabas con el tema de la vivienda, pero hay otras cuestiones como la medioambiental, que es uno de tus ámbitos de investigación, ¿no? También en los últimos tiempos parece que se asocia la cuestión medioambiental a la juventud y esto ya no es cosa de mayores. Mayores no nos preocupamos del cambio climático porque ya están los jóvenes para eso. Es como, sí, tratamos de polarizar también en el posicionamiento generacional, ¿no? Cuando en realidad lo que cada vez sabemos más, la última vez que yo estuve en este escenario aquí sentada fue presentando un libro que se llama La gran oportunidad, que una de las cosas que evidencia es que el cambio climático agrava problemas que ya existían previamente, ¿no? En una sociedad desigual, el cambio climático incrementa las desigualdades. Desigualdades de género, desigualdades económicas, desigualdades territoriales. Entonces, en efecto, es otro de los ejes de vulnerabilidad, ¿no?, que más están aplicando en estos momentos ya, ¿no?, y que está debajo de muchas cosas, ¿no? El otro día ya por fin salió el estudio que nos decía que un 20% de la intensidad de la dana de Valencia es atribuible al cambio climático. El estudio de atribución, un 20% de la dana, ¿vale? Pero tenemos los incendios de este verano aquí al lado, que operaba también todo lo que tiene que ver con la desigualdad territorial, cómo se cuidan las ciudades y cómo se cuida el medio rural y el monte en concreto, ¿no? O tenemos otros ejemplos que estamos viendo día a día. La situación de los rodalíes de Cataluña, que están absolutamente paralizados y es un desastre, tiene muchísimas causas, décadas, todos lo sabemos, ¿no? Pero en concreto uno de los puntos críticos, que fue el derrumbe de un muro contra el que se estrelló uno de los trenes, ese derrumbe del muro se cae después de días enteros de lluvias torrenciales que habían seguido a años de sequía. Claro. Ojo, porque ahí tenemos también fenómenos extremos. La revisión de las infraestructuras que va a haber que hacer, que se está haciendo ya en muchos sitios como consecuencia del incremento del nivel del mar, etcétera, incrementa también esas desigualdades. Simplemente con estos pinceladas nos hacemos idea un poco de la complejidad de todos estos temas. Claro. ¿Cómo se eliminan esos riesgos de brecha intergeneracional?
Aner, tú que estás en el lado más joven de esta mesa. Bueno, pero yo siempre soy un poco viejoven, ¿eh? También tengo que decir. Eso también. Para mí es importante, sobre todo cuando tenemos todo tan cerca, ¿no? Con todo lo que es la globalización y tenemos tantas oportunidades, en realidad están ahí, luego otra cosa es que pueda acceder a ellas, ¿no? Que eso también es verdad con todo esto, que todo nos atraviesa realmente. Antes estábamos más en grupos, ¿no? Más divididos, pero ahora ya estamos cada vez más solos, más individualizados, ¿no? Con lo cual ese sentimiento de soledad también, ¿no? De alguna manera me genera cuidado con lo que viene, ¿no? Estar como más alerta en la sociedad y no fiarnos tanto. Y antes había un sentimiento de comunidad mucho más grande, ¿no? Y ahora realmente estamos como un poco alejándonos de todo esto. La edad también, porque yo me relaciono con lo mío y es que es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos varios problemas. Y luego también tiene mucho que ver con las expectativas que nos generamos, ¿no? Con aquello que nos han vendido, ¿no? Nos venden que la realidad va a ser de una manera y cumplo todo eso, todo ese checklist, y veo que mi vida no es de aquella manera que me dijeron, ¿no? Con lo cual también eso nos aleja de la política, nos aleja de todo eso, ¿no? Y luego también tenemos como una guerra de, que muchas veces esos mensajes de abuelito cebolleta, que es, bueno, cuando llegues a mi edad, o yo con tu edad, ¿no? Esas cosas, bueno, pues al final también nos genera de alguna manera como distanciarnos más. Y estamos en un momento en el que nos tenemos que ir acercando. O que deberíamos, o que nos va a venir bien ir acercándonos, porque ya tenemos mucho que aprender, ¿no? En un mundo muy cambiante, que ya las personas que tienen ya una edad tienen mucho que aprender de este mundo, de la gente joven, y nosotros, los jóvenes, tenemos mucho que aprender también de las personas con más edad, ¿no? Y luego, no, es que los jóvenes pasan de todo. Hombre, pues tampoco es así, ¿no? No es así, ¿eh? Lo que pasa es que son muy frikis de una cosa que no es la misma que la tuya. Entonces te parece que tal. No, lo que pasa es que os gustan cosas diferentes. Y entonces eso también hace que parece que cada vez nos comprendamos menos, porque cada vez nos sentamos menos a buscar puntos de encuentro, porque cada vez estamos más polarizados, ¿no? Y es que, claro, yo soy muy negativo en este sentido, porque además creo que yo tomé la decisión, por ejemplo, de vivir en un pueblo. Yo vivo en un pueblo de 1.500 habitantes, tengo la consultora allí, yo trabajo desde allí. 1000 veces, Aner, vente a Madrid, Aner, vente a Bilbao, tal. Me parece que eso también nos rompe. Las ciudades, el ritmo, todo el mundo queremos venir a Madrid, Madrid va a explotar porque ya estamos todos aquí, entonces al final no sé qué vamos a hacer. Entonces, claro, la digitalización, bueno, sí, la digitalización sirve, pero no para que la gente se vaya a un pueblo, o se irán 4, porque quieren estar con la cabra muy a gusto, pero que tampoco los pueblos no son de cabras, que hay muchas más cosas, ¿no? Con lo cual, hay que unirse. Hay que ir goxo, decimos en euskera, ¿no? Como cercanos, ir poco a poco acercándonos, más comunidad, más calidez. No sé si vamos a conseguirlo, pero para mí es por ahí. Cuando nos sentamos y escuchamos y hablamos, ¿no? Porque es como yo te cuento mi libro ya, pero a ver, ¿tú qué libro me cuentas? Esto que estamos haciendo aquí es una fantasía. Pero fíjate, Aner, una cosa. Focalizamos mucho en antes lo decía yo misma, en ese 25% de los jóvenes que están diciendo que la democracia no es un bien a defender, tal. Pero es que el 75% de los jóvenes es la generación con mayores valores democráticos que ha tenido este país. Hace 4 días, nuestros estudiantes de las universidades salieron a las calles y pararon las facultades para denunciar el genocidio en Gaza. Fueron ellos, ¿eh? El resto nos apuntamos, pero el liderazgo lo tuvieron los jóvenes, universitarios en este caso. Hace 4 días, un poco más, en el 2018, aquel 8 de marzo que desbordó las calles y que hizo ver que España efectivamente había entendido que tenía que hacer una apuesta por el feminismo, los protagonistas fueron chavales y chavalas, y fueron los que llevaron esas banderas. Yo creo que focalizamos mucho en ese 25% problematizado, que focalizamos tanto que ni siquiera hacemos todo el esfuerzo que hay que hacer para entenderlos, pero creo que hay que hacer también un esfuerzo de empatía, ¿no? De qué está pasando con esos jóvenes, qué nos están diciendo. Yo en clase, que siempre tengo alguno, ¿no? Lógicamente, pues en un grupo de 30, pues por estadística siempre te cae alguno, ¿no? Y es al que más atención le dedico, porque es con el que más me paro a hablar, a escuchar,
a dialogar, a preguntar, a intentar entender por qué me está diciendo que es un desastre que está la facultad llena de negros y de moros. Esto nos lo dicen ya, así, hombre, no en público, pero sí que cuando le acercas un poco lo primero que te cuentan, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué problema tienes tú con esto? ¿Dónde está? ¿No? Entonces, yo creo que se nos olvida que está el otro 75%, que es muy importante, y tenemos que trabajar con ese 25%. Y sí que coincido mucho en la idea de comunidad. Una comunidad que ya estamos en pleno siglo XXI, el siglo de las telecomunicaciones, la tecnología, no va a ser la comunidad del bar de debajo de casa, será otra forma de comunidad distinta. Pero yo sí que estoy intentando pensar en clave de cómo recuperar qué es hoy una comunidad. Mirad, perdonad si me lo habéis oído ya porque soy muy pesada con esto, pero cada vez que salen los eurobarómetros yo me voy corriendo a mirar las cifras de desconfianza, ¿no? Alguien se lo sabe ya. Entonces, el último eurobarómetro, España, solamente España, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, confían en el gobierno? 18%. Dicen, bueno, el gobierno es de parte. ¿Cuántos de ustedes confían en el Congreso de los Diputados? Que ahí están todos. 16%. ¿Cuántos de ustedes confían en los partidos políticos? Que esa es la pregunta que nos da morbo a los politólogos, la que nos pone, ¿no? 7%. Pero la conclusión, la derivada de todo esto, ¿saben cuál es? ¿Cuántos de ustedes confían en las sociedades en las que viven? Por debajo del 3%. Ya no confiamos en nosotros mismos como sociedad, y mucho menos en el vecino. Por lo tanto, pensamos que ante una disyuntiva, el otro va a ser el enemigo. Nos hemos cargado absolutamente la noción de sociedad y de comunidad, las dos. Así como Tony diferenciaba entre comunidad y sociedad, nos hemos dinamitado directamente las dos. Y junto a ese futuro apocalíptico que se nos presenta, hemos dejado de creer en las instituciones, ¿no? En el Congreso, en los gobiernos, tal. Hemos dejado de confiar en los agentes de intermediación, los partidos políticos, los medios de comunicación, tela marinera, los sindicatos, las organizaciones empresariales, hasta las ONGs. Hemos dejado también de creer en todo eso, ¿no? Y hemos dejado de creer en la comunidad. Ergo, ¿cómo nos sentimos? Soledades, soledades, absolutamente desamparados. Y cuando uno se siente solo y desamparado, ¿qué hace? ¿No? Intentar protegerse, sobre todo de los otros, ¿no? En un ejercicio de retroceso total. Entonces, eso es lo que creo que tenemos que romper, creando efectivamente, como decías, comunidad. Pero yo, llámeme friki o llámeme ingenua, que probablemente tengo bastante de ambas cosas, pero yo sigo pensando que la generación de jóvenes que tenemos hoy es una baza muy importante de construcción de un futuro deseable. Sí, coincido. Sí, porque la gente joven quiere cambiar las cosas. Claro. Y tiene energía para ello. Y están mucho más, con más ganas y creen que es posible. Ya me he salido yo porque estoy negativo, ya veis. Además, me parece muy importante una cosa. Cuando hemos hablado de emociones, ese punto de soledad es clave. Pero normalmente cuando hacemos comunicación o cuando hacemos política, hablamos de problemas. Y nosotros ya estamos cambiando este concepto. Nosotros no hablamos nunca de problemas, hablamos de puntos de dolor. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque el problema es algo racional. No tengo vivienda. Y el punto de dolor es cómo me hace sentir este problema. Me hace sentir que no avanzo en la vida, puede ser un problema respecto a la vivienda, o puede hacerme sentir dependiente de otras personas con todas las ganas de libertad que tenemos la gente normalmente, ¿no? Con lo cual, ahí va a estar la clave también de desarrollar y de acercar a la gente a la democracia. Si hablamos de todo el rato del problema, la gente no se va a acercar a nosotros, porque va a haber un diagnóstico. Cuando hablamos de punto de dolor, de cómo nos hace sentir o cómo te hace sentir a ti en tu día a día la falta de democracia, ahí podemos conseguir que la gente se nos vaya acercando. Tenemos que hacer campaña pro la democracia, tenemos que hacer campaña, como hoy aquí, para que la gente se nos acerque a esos valores democráticos, que vea que Vox crece y que el conflicto crece, pero que hay otro camino. Y sobre todo,
cuando hablamos en campaña electoral siempre pasa una cosa, el que todas las encuestas que va a perder y sale en un debate y dice es que vamos a ganar y nadie se lo cree, está pasando esto en Aragón, ¿qué pasa? Que eso pasa exactamente igual con la democracia, cuando hablamos de democracia, jejeje, ya, pero es que va ganando Vox, ¿no? Nos va cogiendo terreno, con lo cual también dar la sensación, que sería la R, dar la sensación de que es posible. Y para dar la sensación de que es posible, tiene que parecer que tenemos un plan. Tenemos que tener un plan, pero ya que nos está costando, por lo menos que parezca que lo tenemos, porque así se va a acercar gente. Y cuanto más seamos pro eso, pues menos serán en el otro lado. Pues me quedo con esa confianza en la juventud, me quedo con que hay mucho trabajo por hacer y que esta iniciativa de Federico Buyolo del legado sostenible es interesante, nos sirve de ese laboratorio de ideas y del laboratorio para reforzar la democracia. Y también me quedo con que se manifiestan los jóvenes, pero a mí me satisface muchísimo escuchar a Bruce Springsteen una canción y sumarse a las manifestaciones ahí en Minnesota, que no hemos hablado del contexto internacional, que yo es que me voy a saltar, lo dejo ahí porque me voy a saltar la norma de esta Sacra Casa y vamos a abrir un turno de intervenciones brevísimas, ni 59 segundos. Porque nos damos 10 minutos que nos están diciendo, como usted al final ha levantado la mano, aquí y... Una precisión que en esta casa es obligatoria. Ciudadanos no tiene nada que ver con la fundación de Podemos, lo siento mucho. Ciudadanos se creó en el 2006 en Cataluña, partido regional, para luchar contra los independentismos y contra esa izquierda que derivaba en independentista. Y lo crearon intelectuales tan importantes como Francesc de Carreras. No tiene nada que ver el 11M, el 15M del 2011, que es cuando luego después se creó Podemos, con 6 años antes. Y eso en esta casa pues conviene decirlo. Y 2 preguntas. Al hilo de todo lo que se ha dicho interesante. En Europa, en la Unión Europea, jamás, y lo subrayo, se ha subvencionado más a los ciudadanos. Y sin embargo, está pasando lo que ustedes han dicho. Es decir, cuanto más dinero se les da por cualquier cosa, cuanto menos se valora el esfuerzo, cuanto menos se valora los títulos, cuanto menos se valora, pues en fin, lo que antes se valoraba, el esfuerzo, tal, resulta que más aumenta esta insatisfacción y esta crisis democrática. Con la vivienda, claro, con la vivienda pasa lo mismo. La vivienda no se soluciona con inquiocupación y con ocupación, porque las más perjudicadas son las mujeres con hijos, que saben que si deja de pagar el segundo mes ya se quedan en esa casa gratis. Por tanto, la propiedad privada es fundamental y no se defiende. La pregunta es, y además todo está derivando en marketing. Ahora todo es marketing, perdón. O sea, la comunicación se ha impuesto al periodismo y el marketing a la comunicación. Y ya sabemos lo que es el merchandising, vender lo invendible, con argumentos que traspasan las líneas rojas. Por tanto, mi primera pregunta es, ¿tendrá que ver algo todo esto y la subvención desaforada y el que no se premie el trabajo y el esfuerzo con la crisis de la... Y la segunda pregunta, cada vez se impone más el sistema chino. Esa juventud cada vez cree más en el sistema chino. Partido único, economía de mercado y trabajar como un chino. Eso se está abriendo paso. Cualquier foro importante, academias, etcétera, a esa pregunta del avance del modelo chino te dicen que sí, que se puede imponer. Si esto es verdad, no tendremos que hacer una reflexión sobre el todo gratis. Muchas gracias. Gracias, Jorge. No te veías sin gafas. Saludos. 2 minutos 44, ¿eh? Venga, vale.
Este asunto, constreñirlo, sí. Sí, mucho, gracias. ¿Queréis comentar o si Sí. queréis agrupamos comentarios? Bueno, como No, queráis. ¿como queréis? Como Sí. queráis. Hombre, Otro Jorge. otro Jorge. Ese lo conozco yo. Otro Jorge, Otro sí. Jorge. Y Muchas tenemos a un gracias. Jorge también en primera fila que formó parte de los grupos de trabajo. Sí. Primero, dos puntualizaciones. Si el esfuerzo no se premiase, la gente joven no sufriríamos como sufrimos para entrar en las universidades públicas de este país. Y muchas gracias, doctora Monge, por ponernos en valor a toda la juventud, que no dudáramos en salir a las calles para reivindicar a las más de 1.300 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2003, a reivindicar que no suban las temperaturas o a reivindicar la memoria de quienes murieron por la libertad en este país todos los 14 de abril. Mi pregunta, ya que se ha hablado tanto de la polarización, primero, siempre venimos hablando desde los años 70 de la crisis de la socialdemocracia, pero si hay que agrupar más gente en torno a la democracia, el problema no está ahí. La pelota está en el tejado de la democracia cristiana. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de la crisis de esa democracia cristiana, que es la que le está dando alas a los nuevos fascismos? Y segundo, si hablamos tanto de polarización, que todo es malo, incluso llegamos a decir que la diferencia es mala, vamos a acabar en Rusia, vamos a acabar en países donde no se admite la discrepancia. 1 minuto con 5. Gracias, sí. A mí me ha salido menos, fíjate. Bueno, a ver cómo unís las dos cuestiones, o las tres cuestiones planteadas. ¿Cuántas horas tenemos? No, muy breve, muy breve. Jorge, el primer Jorge. Ciudadanos nace cuando usted dice como un ámbito catalán, pero hay un punto de inflexión cuando recoge todo el descontento por la parte del centro derecha a partir del 2011 y empieza a ser una gran formación política de ámbito nacional, ¿no? Eso es a lo que yo me refería, que es cuando coge ese descontento, ese crecimiento, tanto a nivel de afiliados, no se llaman afiliados en Ciudadanos, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, es igual, Sí, como amiguicos, participantes, ¿no? Como a nivel de voto hay un punto de inflexión clarísimo como plataforma de ámbito nacional, ¿no? Diferenciado de la primera etapa, con lo cual totalmente de acuerdo. Yo creo que la cuestión no está en la subvención o no subvención, la cuestión es en mirar la eficacia de esas subvenciones o de esas políticas públicas. Y para eso yo creo que hay una palabra mágica que se nos olvida muy a menudo, que es la evaluación de políticas públicas. A nivel de Unión Europea, a nivel de España, a nivel de comunidades autónomas, de ayuntamientos, es muy difícil encontrar que se haya incorporado ya de forma sistemática una metodología rigurosa de evaluación de políticas públicas. Y con eso no me refiero a decir, he invertido 2 millones, por decir algo, ¿no? ¿Y qué han dado de sí estos 2 millones? No, o sea, con eso me refiero a decir, esto que yo he invertido con un objetivo, que el objetivo puede ser garantizar el acceso a la vivienda, luchar contra la desigualdad social, el que sea, ¿qué impactos está teniendo? ¿Qué está funcionando bien? Porque en todas las políticas públicas hay cosas que funcionan bien, cosas que funcionan muy mal y cosas que a medias, ¿no? Pues ¿qué está funcionando bien? ¿Qué está funcionando mal? ¿Qué está funcionando a medias? Entonces, la práctica de la evaluación de políticas públicas es para mí una de las grandes claves de todo este tema, porque es lo que nos permite saber si lo que ponemos en marcha funciona o no funciona. Por ejemplo, y aquí es ya muy tarde, con lo cual no vamos a entrar en polémica, pero una provocación. Yo me he pegado media vida o más defendiendo la necesidad de incrementar la participación ciudadana, ¿vale? Como forma de luchar contra la desafección de la democracia y contra el descontento democrático. Prácticamente todas las administraciones públicas, con mejor o peor tino, pero prácticamente todas tienen ya programas de participación ciudadana. No hay ley autonómica que se precie, no hay gran problema que no tenga su proceso de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos procesos abiertos. ¿Eso ha contribuido a mejorar la confianza de la ciudadanía en la democracia? No. No. Y estoy haciendo una autoenmienda, a algo que yo he defendido siempre. O no estamos haciendo bien esos procesos, que puede ser, o la cosa no va por ahí. Entonces, eso solamente... Pero eso solamente, no conozco a ninguno, eso solamente lo sabemos evaluando bien las políticas públicas que se hacen, ¿no? En cuanto a la crisis de la democracia cristiana, yo creo que el problema es que en estos momentos la crisis de la democracia es bastante transversal y cada uno tiene sus derivadas. La socialdemocracia tiene la una, la democracia cristiana tiene otras. Pero lo que estamos viendo es una impugnación a la idea de sistema democrático como tal. Por lo tanto, creo que no hay nadie
que se escape a esta idea de crisis de la democracia y cada uno tiene que ver cómo se plantea la suya, ¿no? Y en cuanto a la polarización, pues yo creo que nos tenéis que convocar un día para hablar de polarización. Porque Qué a gusto íbamos a hablar. Ahora voy a decir otra barbaridad. Yo creo que en España la polarización no existe. Y lo puedo demostrar con datos. Entonces, ¿sabes? Cuando se nos saltan todas las neuronas y esta mujer se ha vuelto eso loca. Es para otro día. Esta mujer se ha vuelto loca. Bueno, pues cuando queráis hablamos de esto con datos en la mano, porque creo que estamos enfocando mal el debate de la polarización. Una cosa es la crispación política, que esa está instalada, la vemos, haces así y salta por los aires, y otra cosa es que estemos en una sociedad polarizada. Déjame solamente una pregunta para dejar ahí el tema para otro día, ¿no? Acabamos de pasar las Navidades. Piensen ustedes cuál es el partido político al que más odian. El que sea, cada uno el suyo. Uno, solo te dejo uno, ¿vale? Ya imagínense ustedes que justo antes de las Navidades llega su hijo o su hija y les dice que tiene una nueva pareja que es militante de ese partido político al que ustedes odian. ¿Van a negarle que vayan a comer con ustedes el día de Navidad? Según nos dicen las encuestas, en España no llega al 10%. En Estados Unidos al 90%. Eso es una polarización, no lo nuestro. Pero lo dejo ahí. Vale, para el próximo día. Para el próximo Seguimos. Sí. Vale, Bueno, por hacer un apunte, el tema de China, que a mí me parece súper interesante. Estamos buscando tener también liderazgo internacional. De alguna manera estamos viendo un proyecto europeo que tampoco la expectativa que nos habían vendido pues tampoco estaba muy alineada con eso, ¿no? Con lo cual, el tema chino, que dice... Yo tengo dudas de lo que dice, que si realmente los jóvenes quieren trabajar como chinos. Esto tengo mis dudas. Todo lo demás sí. Estamos buscando referentes internacionales que nos puedan gustar un poco más o menos, porque queremos liderar, porque sabemos que es importante. Y China puede ser un ejemplo, o puede ser un ejemplo otro país, ¿eh? Es verdad que al modelo Trump no se nos está acercando mucho la gente en España, y menos mal. Oye, pues muchísimas gracias. Iba a coger agua, pero ya la dejo para despedirnos. No te he dado tiempo. Porque vamos a terminar puntualmente a las 8. Bueno, puntualmente habiéndonos alargado un poquito más, porque en la tele te dan el SARE y estas cosas, pero aquí se ve la cara de atención de los asistentes y ha sido un gusto escucharos. Muchísimas gracias. Seguís invitados a participar en el ciclo y, por supuesto, ustedes también. Mañana seguimos con Impulsar las Vanguardias y vendrán más, hasta 8 sesiones como esta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.